Hay una combinación que es la ideal para dirigir organizaciones complejas y, por supuesto, para tener puestos de responsabilidad política muy altos, que es la combinación de una larga experiencia y un excelente estado mental y físico. Estoy de acuerdo. Eso es lo ideal. Es decir, la vida nos enseña, tú hablabas de ese momento estelar en que eran todos jóvenes, ¿no? Pablo Iglesias, Rivera, Sánchez, todos jovencitos. Bueno, el resultado no ha sido muy brillante, ¿no? Sí, más bien no. Bueno, entonces, yo creo que la combinación ideal es esa, es decir, una persona con una larga experiencia, que ha aprendido ya de sus errores, que ha tenido tiempo de realizar muchas lecturas, que ha conocido a mucha gente, que ha vivido muchas situaciones, y todo esto construye un pozo de sabiduría y de criterio, ¿vale? Si además está en buena forma física y tiene claridad mental, eso es lo ideal. Por eso, desde antiguo, el hecho de que se diera un papel preponderante en las sociedades a los ancianos, en fin, ese es el motivo, ¿no? Yo tengo un tío, bueno, es tío de mi mujer, que es un general retirado, que tiene 98 años, ¿vale? Tiene la cabeza perfecta, la memoria intacta, da conferencias, escribe artículos, bueno, una cosa milagrosa. Y después conozco a gente de 80 que está como Biden, que está como Biden. O sea, esto no puedes generalizar, es decir, no puedes decir, no, es que cuando... y de hecho, por eso cuando dice hay que jubilarse a los 65, es una tontería. Yo he dicho que no, cumplí 65 el otro día, que lo sepáis. Entonces, vamos a ver, he dicho que por lo menos un año más un juez, un notario, un catedrático, un cirujano, un neurocirujano que está bien, a los 66 años está perfecto para operar. Entonces, digamos que no se puede generalizar. Entonces, ¿qué pasa? Que, hombre, cada caso hay que darle el tratamiento que requiere. En el caso de los Estados Unidos, por desgracia, para Estados Unidos y para el mundo, el presidente actual no está en condiciones. Es que está a la vista. No, eso es evidente, pero a lo que has dicho yo añadiría otra cosa. Unos principios morales. O sea, si lo que has dicho tú de la experiencia y de la salud le añadimos principios morales, me apunto. Si no le añadimos principios morales, no me apunto. Y otra cosa más, No que se para me mi juicio es amontonen, importante. como dicen los mexicanos, una experiencia No se me profesional. amontonen, A ver, eso. Julio, vamos a ver, no se He intuido que en la primera parte iba eso. Sí, pero, no lo ha dicho sí, pero a mí exactamente. me gustaría Estaba implícito. Sí, Profesional en la vida práctica, en la vida civil. Sí, es decir, desgraciadamente hay muchos políticos que han estado en política desde el primer minuto, es decir, han estado en esa burbuja, en esa Alicia en el País de las Maravillas, y no han pisado tierra en ninguna empresa, ni autónomos, ni pequeñas, ni medianas, ni grandes. Significa que no tienen todo el panorama, digamos, conocedor. Entonces, no es lo mismo estar en política permanentemente y en ese escenario que haber estado pisando tierra, saber lo que es pagar una nómina, saber lo que es llevar unos objetivos adelante, sufrir en el mundo empresarial, porque cuando entras en política, si tú no has tenido esa experiencia, no importa la que sea, insisto, pequeña, mediana, grande, tú no tienes el escenario completo, con lo cual estarás viendo una parte que eres conocedor porque has estado en política, pero ¿cómo puedes defender realmente a los ciudadanos de tu país si realmente no sabes por lo que están pasando? Pero Mazali, lo que decía Alejo, vamos a ver. Yo tengo un muy buen amigo, íntimo amigo ginecólogo, que tiene ahora, ha cumplido 65 años y lo jubilan. Mal. Y yo digo, vamos a ver. O sea, yo cuando voy al médico, está muy bien que me atienda un chaval de 27 años que acaba de salir del MIR y de no sé qué. Pero claro, ese hombre, el método ensayo-error está empezando con él. Sin duda. El que tiene 64 años ya ha cometido los suficientes errores como para tener una acumulación de sabiduría y de conocimientos, las dos cosas, conocimientos y sabiduría, que es algo diferente, que está en un plano superior al del conocimiento. Entonces, ¿por qué jubilar a ese hombre? Claro, pero estamos locos. Como dice Alejo, vamos a ver, se construyó un modelo sobre una esperanza de vida de 65, 68, 70 años. Es que ahora son 80 y pico. Ahora son 85, 84. En las mujeres, más, 86. Claro, por eso pasa lo que pasa. Nosotros vivimos menos, cosa normal también. No preguntes por qué. No pienso preguntar por qué, porque y menos con esta mesa levantisca. Y volviendo a un tema que ha tocado Mazali sobre
las buenas condiciones en las que tienen que estar los políticos, efectivamente, el político profesional desde los 18 años es un peligro. Es un peligro porque no conoce el mundo. Entonces, por supuesto, esto no se puede legislar, porque sería en fin, una intromisión en la libertad inaceptable. Pero sí sería recomendable que aquellos políticos a los que se les asignan importantes responsabilidades, hombre, hubieran demostrado antes en la vida son capaces de hacer algo, ¿no? En el terreno empresarial, en el terreno académico, en el terreno profesional. Entonces un político que empieza su vida política a los 18 años de concejal de un pueblo y va subiendo, por ejemplo, el actual presidente de gobierno, ¿no? A mí me inspira cierto recelo. Yo creo que el que entra en política, si ya ha tenido una experiencia profesional, académica, empresarial, previa, hombre, siempre es una cierta garantía, ¿no? Pero de todos modos, a ver, que si cogemos la línea del político, y también me gustaría decir a mí una cosa que me parece que es básica, que es qué criterios de selección se usa en la vida política. Y si lo resumimos, se reducen en dos. O sea, quitando algunas excepciones femeninas y masculinas con las cuales no voy a discutir su personalidad y su afección política, en general se quiere o un sumiso, es decir, el más sumiso tiene más puntos para triunfar que ninguno, o el más bicho, el que tiene más cadáveres. Así es de fácil. En España no se selecciona al más inteligente, ni se selecciona al más trabajador. Para ir arriba, como machaca, sí. Pero para ir arriba tiene que ser el más sumiso o el más... Bueno, hay dos mecanismos para ir escalando dentro del sistema partitocrático español, que son básicos. Por supuesto, siempre hay excepciones, como dices tú, honrosas excepciones individuales, ¿no? Pero en general hay dos mecanismos para subir por esta cucaña, que son la adulación, el más sumiso, y la intriga. El más bicho. O sea, son los dos. Yo he estado en política, pues empecé en la política activa en el año 88, salí en el año 2014, es decir, 26 años, ¿no? He estado en el Parlamento de Cataluña, he estado en el Parlamento Europeo, he estado en el Senado, en fin. Y yo os diré que es en España, sobre todo en España, hay otros países que lo hacen mejor. En España, nuestra partitocracia, pero esto afecta a todos los partidos, es una cosa estructural, tiene la característica de que los mecanismos de selección de élites, no de manera indefectible, no de manera 100% segura, pero digamos, probabilísticamente, es más probable que llegue arriba el peor que el mejor. Entonces, hay un ejemplo estos días en España que es flagrante, que es el actual presidente de gobierno. Es decir, el actual presidente de gobierno es una persona que por sus condiciones psicológicas, morales, intelectuales, es una persona nefasta para el país, pero es que nefasta. Y está ahí presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque dentro del PSOE los mecanismos para llegar arriba están configurados de tal manera que es más probable que llegue este caballero que otros que son bastante más fiables, ¿no? Entonces, es un problema estructural que deriva de cómo funcionan los partidos internamente y del sistema electoral. Entonces, mientras tengamos el sistema electoral que tenemos y el sistema de funcionamiento y de financiación de partidos que tenemos, por desgracia, la probabilidad de que llegue arriba, pues... Pero Alejo, déjame que te diga una cosa. Mírate las biografías por ejemplo, de Konrad Adenauer, o las biografías de grandes políticos durante la Segunda Guerra Mundial, en el torno de 1930, 1930. Sí. Muchos de ellos, Konrad Adenauer era concejal cuando tenía 30 años. Solo se dedicó a la política. En el partido de centro, luego montó otro partido católico. Es decir, no por eso
Siempre hay excepciones que justifican. Dejarme decir, simplemente decir que como norma general, evidentemente en la vida cualquier conocimiento por experiencia es positivo. Pero si uno tiene voluntad de servir al país, es decir, y empieza desde joven, porque esa pasión por la política, yo la tengo desde que tengo 14 años. Es decir, esa pasión por la política es muy positiva, si se encauza bien y sobre todo si estás dispuesto a escuchar a otros. O sea, yo creo que la clave no es tanto el haber tenido una pequeña empresa o el haber hecho no sé qué éxito rotundo profesional o haber hecho una oposición brillante. Yo creo que la clave está en la voluntad de servicio que pasa por el escuchar a la gente y tener una voluntad de ejercer el gobierno en beneficio de todos, tener un sentido de la justicia, un sentido de la equidad, un sentido... Me parece a mí, quiero decir que a veces yo soy el primero, que decir, oye, llevo toda mi vida trabajando. Y rodearse de los mejores, Julio. Todos suman. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Muchos ejemplos en política. Un segundito, Alejo. A ver, estoy... Bien, quiero decir que excepciones siempre las ha habido. Yo no sabía que Konrad Adenauer, también Eisenhower era un militar y fue uno quizá de los mejores presidentes que ha tenido. Pero fíjate, es verdad que yo creo que la importancia también recae en que tú puedes no saber de todo, ni conocer todo, no tienes por qué, y sobre todo es práctica. Pero si tú te rodeas de un equipo extraordinario... Mira, una pequeña anécdota. Yo he trabajado en grandes multinacionales, ya lo sabes. En la última que estuve, nos dio el que hoy es Su Majestad el Rey, era el príncipe de Asturias entonces, un premio a la excelencia. Y cuando le pregunta a mi consejero delegado, yo era su jefe de gabinete, me fue presentando a todo el equipo y le dice, te has rodeado de los mejores. Y él dice, Alteza, cuanto más brille mi equipo, más me hará brillar a mí. Mazali, tenemos un ejemplo patente de lo que estás diciendo. Santiago Abascal. Santiago Abascal lleva toda su vida prácticamente en política, pero es que la vida le obligó a estar en política, porque la vida le obligó a defenderse de unos criminales que vivían en su propio pueblo y que estaban atentando contra su propia familia y contra su padre. Su vida. Es decir, ¿de quién se ha rodeado? Mírate los currículos de los 52 diputados, o el de Mazali Aguilar, que está en el Parlamento Europeo, o el de Jorge Buxade, o el de los 52 diputados que hay en el Congreso de los Diputados. Miraros los currículums. O sea, es que, quiero decirte, por valorar... Es decir, la voluntad de ejercer el servicio público y al mismo tiempo la capacidad de rodearse de personas que están cualificadas. Y tú eres un ejemplo vivo de lo que está haciendo Vox y lo que está haciendo Abascal en Vox. Claro. Y prueba de ello es la cantidad de proposiciones no de ley que se presentan, cómo someten a escrutinio absolutamente cualquier legislación, venga de la derecha o de la izquierda, porque son gente muy formada. Os habéis quedado con las ganas de comentar lo que yo he dicho de Santiago Abascal. Sí, a ver. Así que... yo no soy objetiva, evidentemente. Yo estoy en este partido por dos cosas. Primero por Santiago y segundo por el proyecto que él lideró. Si no, no estaría. Se me habría dedicado, pues eso, a seguir trabajando en la... A ver, es verdad, pero yo siempre distingo la gente que va a política para servir y los que van a política para servirse. Y Santiago Abascal ha ido a la política para servir. Aparte de que efectivamente, ¿y quién no ha visto ese vídeo con qué tenía? 21 años, cuando le zarandean y porque su padre, al que yo tuve el honor de conocer, le dice hay que estar ahí para defender lo que tenemos que defender, que es a España. Es decir, él defendía su vida y la de su familia, evidentemente, pero insisto, él está en política para servir, no para servirse. Y entonces, bueno, hasta está supliendo, digamos, quizá la falta... Ojo, es verdad que él también tuvo un par de negocios que no salieron bien, desgraciadamente. Y hay una cosa que me gustaría recalcar aquí. Muchas veces le han criticado porque Esperanza Aguirre le dio un cargo en Madrid y él, que es un hombre de honor, cuando vio que aquello no era más que, bueno, ¿qué podría ser? Lo que hoy llamarían una cáscara, efectivamente, un chiringuito. ¿Qué hizo? Le dijo a Esperanza, lo siento, yo aquí no puedo estar. ¿Y sabéis lo que hizo? Entregó las llaves de su casa al banco porque no pudo seguir pagando la hipoteca de su casa. A ver qué otro político, qué otra persona que se dedica a la política hubiera hecho esa mano semejante. De modo que, a ver, dicho lo cual, insisto, como no puedo ser objetiva, pues porque Alejo. soy quien soy, pues ya está. No, pero vamos a ver, aquí antes hemos hecho una serie de consideraciones a raíz de cómo está el pobre Biden, ¿no? De cuál es digamos, el perfil ideal en abstracto para ser un buen político, ¿no? Entonces, Fracas señalaba algo que sin duda es clave, que es una contextura moral sólida, ¿no? Es decir, una persona con principios y con honradez, ¿no? Eso es clave, ¿no? Y después habíamos dicho que, bueno, la combinación de la experiencia y
la claridad de ideas y la salud física era lo ideal, ¿no? Y entonces hemos dicho en cierto momento, cosa que es verdad, que hombre, el que se mete en política a los 18 años y no ve otra cosa que la política en toda su vida, pues tiene un hándicap para tomar decisiones que afectan al mundo real, sobre todo en los partidos españoles, donde, como decía yo, hay dos mecanismos para subir, la adulación y la intriga, ¿no? Dicho esto, hay siempre excepciones, ¿no? Hay excepciones individuales. Vosotros habéis citado el caso de Santi, ¿no? Santi le conocí cuando era un joven en País Vasco de Nuevas Generaciones que iba con 4 escoltas. Yo iba al País Vasco a participar en actos y yo entonces era presidente del PP de Cataluña, ¿no? Yo le ayudaba. Yo era su monaguillo. Y yo era tu monaguillo. No, verá. Entonces, tú eres mi mano izquierda. Entonces llegabas allí y veías a este chico valiente con sus 4 escoltas. Claro, la vida le llevó a entrar en política muy joven por la sencilla razón de que había una banda criminal que intentaba matarle a él y a todos los que pensaban como él, y a su padre y a su familia, y entonces entra en política con una motivación que es, vamos, no puede ser más intensa, que es defender su vida. No, defender a su país y defender su propia vida. Claro. ¿No? Entonces él hace una carrera desde joven en política, pero claro, está plenamente justificado que él empieza siendo joven. Y dicho esto, hombre, yo creo que siempre ha demostrado que su vocación de servicio era palpable e innegable, ¿no? Es decir, que, en resumen, que todas las reglas que podemos más o menos diseñar para lo que sería el buen político ideal siempre han de atender a las excepciones individuales correspondientes, ¿no? Frankie, ¿querías decir algo? No, tú? yo he dicho lo que he dicho antes. O sea, Oye. que quiero decir que me reafirmo en lo que he dicho. Estás intratable. Estoy intratable. Yo he dicho lo que he dicho. Pues repítelo, macho. Esto me recuerda a Jordi Pujol. Son mal que va a confesar. Son mal que son. No, es el tío que va a confesarse y dice, padre, me acusa de que soy un chulo. Dice, ¿qué? Dice, no repito. Aquí lo decía desde el tono más humilde que se pueda uno imaginar. O sea, lo que dice Alejo del mecanismo, y antes lo he definido como bicho o sumiso, que es un poco lo mismo. Pero, a ver, eso no quiere decir, porque yo tampoco yo estoy en política y conozco gente, es más, mis mejores amigos han salido de la política, con lo cual considero que la política no es un sumidero de mierda, sino que hay de todo. Pero que esto coincido con Alejo que la selección natural del mundo político lleva a eso. De hecho, los que han sido grandes amigos míos y que moralmente son enseñables ya no están en política, curiosamente, no sé por qué, pero no han acabado ahí. Entonces, es tan habitual eso que estáis hablando de un caso, diríamos, como excepcional. Sí. O sea, me estáis vendiendo un caso diciendo, fíjate que hay excepciones, y entonces contáis la excepción, y decís, un señor que no está por eso, un señor que además se ha rodeado de gente buena, claro, de gente buena. Hemos visto rodear de monos al 80% de políticos, porque tener un pánico a la gente buena no fuera caso que les hagan sombra. Con lo cual estamos hablando de un caso excepcional y por tanto tan raro que será muy imitable, pero no es habitual. Patricia, eso es lo que quería decir. ¿Querías comentar este asunto? Sí, bueno, que al fin y al cabo, si preguntamos a la ciudadanía, la percepción que tienen de la clase política pues dista mucho de ser la más óptima, ¿no? Yo creo que cualquier persona ahora mismo de la calle cree que entre uno de los 5 problemas de España, pues sin duda se encuentra la clase política. Dicho eso, no podemos hacer generalizaciones. Habéis comentado el caso de Santiago Abascal, pues evidentemente una persona que se vio abocado a dedicarse a ello para defender su propia vida, es absolutamente entendible que hiciese de la política su vida profesional, pero no es el caso de la mayoría de los políticos en España y podemos pensar en muchos políticos y en diferentes partidos políticos con independencia de una u otra edad.